Buenos días, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo estén viendo. Soy Víctor Simanca, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y esta es de la Universidad Santiago Mariño, Politécnico Santiago Mariño, y hoy les voy a exponer sobre el autómata finito. Originalmente ya había hecho este video y lo había subido, pero tuve que eliminarlo ya que se había dañado, y pues en esto estamos. Entonces, ¿qué son los autómatas finitos? Bueno, dentro del campo de los lenguajes formales podríamos decir que los autómatas son son los precursores de la computación moderna. ¿Qué es un autómata? Bueno, un autómata es una máquina abstracta, es decir, existe de manera teórica, o sea, no es una máquina que exista físicamente, es más como es un modelo de procesos que existe, por ejemplo, dentro de un ordenador. Ya vamos a tratar eso un poco más adelante. Entonces, esta máquina es capaz de recibir información a la cual se denomina input y simula unos procesos de codificación del lenguaje, o sea que la información recibida la traduce a uno de los sistemas de lenguaje que controla el autómata y libera información de salida, conocida como output. ¿Cuál es el propósito matemático de un autómata? Bueno, su propósito matemático es más de modelar y reconocer un lenguaje. Como ya habíamos dicho, lo que hace es tratar la información que se había recibido y la convierte en la traduce pues de forma sencilla y comprobable. Un autómata define cómo leer los símbolos y decidir si una palabra pertenece a tal lenguaje. Por ejemplo, interpreta la expresión regular de AB por ABB, plantea un problema de reconocimiento y crea la palabra. Esto es dentro de los alfabetos del lenguaje formal, son parte para contar la cantidad de palabras y el orden en el que está. Esto es muy usado en los compiladores de los lenguajes de Python, por ejemplo, o sea, lenguaje de programación. Se utilizan estos autómatas es para, ¿cómo diría? Son los traductores para poder hacer que la computadora entienda lo que se está escribiendo en el lenguaje, o sea, lo que tú estás escribiendo en la computadora se traduzca al lenguaje y tú puedas hacer tu programa. Los autómatas contienen una quintupla, o sea, pertenecen a 5 símbolos especiales que son como las 5 partes que tiene un autómata. Y bueno, la quintupla de estos son Q, el cual es el conjunto finito de estados, o sea, cada autómata posee un estado, el cual podríamos considerar como el proceso o el estado en el que está haciendo un proceso. Luego tenemos sigma, que es el alfabeto finito de entrada, es el alfabeto que compone el input. Tenemos delta, que es la función de transición. De delta se puede definir como Q por sigma, tal que esto lo deriva en Q, especifica a qué estado ir por cada símbolo. O sea, es cuando se encuentra el autómata en un estado, recibe información y esa información le hace cambiar de estado. Todo eso se le conoce como el delta. Y luego tenemos Q sub 0, que vendría a ser el estado inicial, o sea, el estado en el que se encuentra el autómata antes de procesar información. Y luego tenemos F, que es el conjunto de estados de aceptación. Esto es para reconocer las cadenas usando delta para alcanzar. Es básicamente todo el conjunto de estados que ¿cómo se dice? Como que fueron aceptados. O sea, todo el conjunto que recibe información, cambia de estado, luego recibe nueva información y va cambiando de estado. O sea, son la cadena. Eso lo explico a ver si está aquí. Reciben la información y podríamos decir que F vendría siendo toda esta parte de acá. O sea, son por decir, es la cadena más larga, es la cadena larga de acepta información, cambia de estado, acepta información y va cambiando de estado. Bueno, y esto vendría siendo las dos formas de presentar un autómata. Estos son las tramas de transición, que es una estructura matricial de lista delta que facilita la implementación de un autómata y verificación del mismo. Por ejemplo, la fila Q sub 0
y las columnas AB muestran la transición en ese estado. Y luego tenemos el diagrama de Moore, que es como el más, ¿cómo se diría? El más común, podríamos decirlo, que es la forma de, usando grafos, es un nodo etiquetado con flechas que representan a delta de forma visual, o sea, representan los cambios que presenta, los cambios de estado que presenta un autómata. Y por último tenemos los modelos de límite. Los autómatas finitos resuelven tareas simples sin memoria adicional. Un semáforo cambia de estado de rojo a verde con transiciones temporalizadas. El autómata de pila añade una pila para emparejar estructuras anidadas como los paréntesis en un editor de texto y así reconocer lenguaje de conexión libre. ¿Cómo podemos entender mejor el autómata de pila? Bueno, la pila específicamente es que a un autómata ya finito se le agrega una pila que es como por ejemplo parecida a una pila de lavar platos, en la que se tienen los platos, se lavan los platos y luego se sacan los platos y se repite el proceso. O sea, una pila se le añade al autómata finito, que generalmente son análogos, o sea, en su metodología análoga, por decirlo de alguna forma. A estos no tienen memoria, entonces a una pila se le añade una memoria para recordar los procesos y poder resolver operaciones un poco más complejas. Por último tenemos el TM, que es la máquina de Turing. Tiene una memoria ilimitada. Es el modelo matemático que utilizan las computadoras modernas. Es un sistema por allá inventado por los 90 y le permite procesar datos genéricos, permitiendo algoritmos mucho más complejos. Por esa razón, un autómata finito, por ejemplo, no puede validar una función de a elevado a n número por b elevado a n número. No puede procesar operaciones que tienen resultados infinitos, como por ejemplo el a elevado a cualquier número, que sería el n, ya que son incapaces de contar o recordar esas cantidades infinitas. A cambio, una máquina de Turing sí puede hacerla, por eso es utilizada en las actuales computadoras modernas. Y luego tenemos la secuencia de un autómata. Tuve un problema y tuve que haber cortado esa parte, pero vamos a continuar. La secuencia de los autómatas vendría siendo las funciones que, por ejemplo, un autómata hace dentro de un compilador de un lenguaje de programación, en el que se análisis léxico, o sea, tokeniza el código con expresiones regulares, o sea, se codifica, haciendo que cada palabra tenga una función. Hay palabras que van a tener una función específica, que es donde por ejemplo, el import string o el deus el import, el left, is, if y else. O sea, básicamente estas palabras especiales que tú las colocas y van a cumplir una función. En este proceso es cuando se le da ese token que hace que cumplan esa función. El análisis sintáctico, donde se construye la estructura del programa mediante autómatas de pila o pacer basado en gramáticas libres. O sea, aquí es donde se crea la estructura del compilador y utilizar las autómatas de pila para agregar memoria y recordar los procesos. El análisis semántico, donde se verifican los tipos de relaciones y se optimiza la estructura de datos y prepara la información para generación del código sin depender solamente de autómatas. Aquí. Y luego por último tenemos la generación del código, que es cuando se emite el bytecode o intérprete ejecutando usando los resultados del análisis previos. Ejemplo, el Excel de CPython. Y separar las palabras de clave y tokens para avanzar, que ya cuando se está escribiendo el código y ya se va a empezar a compilar, ya luego de haber hecho todo de identificar las palabras especiales, de reconstruir la estructura del código, verificar las relaciones y todos los procesos que hay dentro del código, se genera el código y se abre la ventana donde se ejecuta el código. Ya con eso termino. Muchas gracias.